¿Cómo estás, hermano y amigo? Esperemos que hayas estado bien en esta semana que no nos hemos podido encontrar. Ya te había comentado que no es fácil para mí lograr hacer estos videos, pero aquí estamos, otra vez, por la gracia de Dios, en este hermoso sábado aquí en Buenos Aires, en la casa de un amigo, pudiendo encontrarnos contigo a través de este video y a través de este canal que se llama La Biblia Habla. Mi nombre es Alejandro Mallorca, estoy muy contento de poder haber hallado 10 suscriptores, 10 personas que se interesan en las verdades que la Biblia esconde a quien no quiere apreciar su luz. Pero aquellos que quieren apreciar su luz le derrama muy ampliamente. Estoy muy contento porque Dios nos da el privilegio de podernos encontrar por este medio. Espero que te siga bendiciendo. No te olvides de suscribirte, de enviarnos tus comentarios o tus necesidades de algún tema o pedidos de oración también, ¿por qué no? No hay problema, estamos para servirte. Estamos muy contentos y lo vuelvo a repetir muchas veces porque la verdad que es una gran bendición para mí poder hacer estas cosas para la obra de Dios, sobre todo para explicar su verdad tan denigrada, tan torcida y tan distorsionada que se puede encontrar en YouTube muchas veces. Y también aquellos que hablan de la verdad, a veces la hablan de un estatus muy elevado y no llegan a la persona más sencilla y humilde para poder entender con mayor nitidez el mensaje de Dios. Dios es sencillo y las cosas de Dios son sencillas para que todos las podamos entender, aún los niños. No son complicadas. Lo único que uno debe dedicarle tiempo y estudio, nada más. Pero para empezar el tema de hoy, vamos a hacerlo con una plegaria como lo hacemos siempre. Te suplicamos que nos acompañes en la oración, que juntes tus manos, que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y pongas tu mente en contacto con el cielo. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder hacer estos videos para tu obra, para tu causa, para tu verdad, Señor, para que tu palabra sea exaltada, para que tú seas exaltado a través de ella. Bendito Dios, bendice a cada uno de los que nos miran. Ayúdanos en sus dificultades, en sus problemas, en sus defectos. Sosténnos, Señor, en la fe y que ellos puedan estar confirmados por ti, Señor. Gracias por la obra que está haciendo Jesús en el santuario celestial y gracias por el privilegio que tú nos das de haber podido conocer esta verdad. En tus manos nos encomendamos en este estudio, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto la lección anterior. Este estudio sobre el santuario viene a través de aquel estudio de Daniel que habíamos hecho, el tema de las profecías, en donde en Daniel 8:14 se decía que un santuario iba a ser purificado. Hacia 1830 determinadas personas creyeron que el santuario era la tierra y predicaron que Cristo venía a purificar la tierra porque era el santuario y que iba a ser purificado por un fuego, como dice la Biblia, pero se equivocaron. Los primeros pioneros se llamaron mileritas porque eran conducidos por Guillermo Miller, un pastor bautista, que descubrió estas cosas que tú y yo las estamos compartiendo a través de estos videos. Pero fue error de Guillermo Miller interpretar que en 1844 sería la purificación de la tierra. Pues déjame decirte que sí, fue un pequeño error de acontecimientos, no de toda la profecía.
porque toda la profecía encajaba con sus fechas, tal cual había estado profetizada por Daniel. Pero el hecho de que ellos creyeron de que la tierra era el santuario que iba a ser purificado, allí fue el error y el chasco cuando esperaron esa tarde de octubre aún hasta la noche y Cristo no apareció. Ese 22 de octubre de 1844. Fueron vituperados, fueron totalmente maltratados, burlados, les ha pasado de todo. Hasta el pobre Guillermo Miller se sintió chasqueado, ¿verdad? Pero un grupo de seguidores no se quedaron solamente con ese golpe, sino que siguieron investigando, porque todas las demás fechas coincidían en dónde había estado el error. Y para eso, para descubrir tú y yo, con la misma Biblia, dónde estuvo el error, es que estamos estudiando estas lecciones acerca del santuario. Hoy veremos la lección acerca de un santuario celestial, tan vituperado, porque muchos dicen no existe un santuario celestial. Otros dicen no pasó nada en 1844, fue toda una gran burla y una gran mentira. Bueno, con la misma Biblia veremos si fue una gran mentira o no, si son inventos de alguien. La Biblia no te puede mentir ni engañar, porque es la palabra de Dios. Así que vayamos entonces a nuestro estudio de hoy, después de haber hecho un pequeño repaso de lo que venimos viendo. Muy bien. Dijimos que íbamos a tocar el tema de el santuario celestial. Estuvimos viendo el santuario terrenal y estuvimos viendo el camino del santuario terrenal. Si tú mirabas desde la puerta del santuario terrenal, antes de entrar al mismo santuario, tenían que pasar por el altar de sacrificio y el lavacro que simbolizaba el bautismo. Vemos que no se podían saltar pasos. Para entrar al templo, al santuario, debíamos pasar primeramente por el altar de sacrificios y después ir al lavacro. Por eso es necesario que aquellos que se acercan a Dios primero entiendan que nuestro yo debe ser eliminado para poder ser bautizados. No se puede ir al bautismo sin antes haber conocido estas verdades, porque hay que aceptarlas o no. Si no las aceptas, no hace falta ni siquiera que te pongas en la puerta del santuario y la mires, porque no lo vas a entender. Y esto tiene mucho que ver también el tema del sábado, porque recordemos que aún dentro del templo, ya para haber pasado el lavacro y el altar de sacrificio, entrando al templo estaba el candelabro de un lado y la mesa con los panes que se ponían cada sábado, símbolo de la predicación de Dios que se hace en cada iglesia el sábado. O mejor dicho, la iglesia que predica cada sábado tiene referencia con ese pan de la preposición. Por eso es necesario que el que entienda el tema del santuario también entienda que el sábado no ha caducado. Nunca ha caducado, jamás. ¿Por qué? Porque si bien no tenemos un santuario terrenal, sí tenemos un santuario celestial. Y eso es lo que veremos hoy día. Muy bien, vayamos entonces al estudio de la palabra de Dios. ¿Hay un santuario o templo en el cielo? ¿Existe realmente? Muchos dicen que no existe, que son inventos de los mileritas o de los supuestos adventistas que predican esto. ¿Será verdad? Vayamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Habacuc 2:20, muy conocido ese texto. Habacuc 2:20. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Habacuc 2:20 dice la Escritura. Dice así: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Bueno, aquí no podríamos especificar, digamos, sí, está en un templo, pero calle la tierra, calle delante de él toda la tierra, digamos que podría ser un templo en la tierra. Pero vayamos mejor al otro texto. ¿Qué nos dice el siguiente texto de Apocalipsis 11, 19? Mira lo que nos dice Apocalipsis 11, 19. Recordemos, Habacuc decía, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Se contradice con Apocalipsis 11, 19. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 11, 19. Dice la Escritura, Apocalipsis 11, 19, dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Bueno, el apóstol Juan vio que el templo del cielo había sido abierto, y se veía el arca. El arca, ¿dónde estaba situada? Recordemos, en el santuario terrenal, en el lugar santísimo. Y Juan ve que estaba el velo abierto y se podía ver el arca. Desde el lugar santo se podía ver el arca que estaba en el lugar santísimo. Pero lo importante que, ya veremos a qué se refería, pero lo importante es que entendamos que el apóstol Juan vio un templo en el cielo. En el cielo el apóstol Juan vio el templo. Y lo dice aquí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, ¿existe un santuario celestial? Por supuesto que existe. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Y dónde es ese santo templo? Ya no existe más el templo de Jerusalén. ¿En dónde es entonces? En el cielo. En el cielo. Primera pauta que te tiene que quedar clara a ti. Existe un santuario celestial. Y ya veremos a lo largo de este estudio que el santuario terrenal era una copia de aquel santuario celestial. Pero ya lo veremos y ya lo hemos recordado cuando estábamos estudiando el tema de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero esto lo vamos a volver a aclarar otra vez con respecto a este estudio de hoy. Muy bien. Entonces, ¿hay un santuario o templo en el cielo? Por supuesto que hay. ¿Y qué mobiliario contiene? Apocalipsis 4.5. Mira lo que nos dice Apocalipsis 4.5. Apocalipsis 4.5. Dice así. Esto es palabra del Señor. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El candelabro, ¿recuerdan en el lugar santo? El candelabro con 7 brazos y 7 lámparas, y sus manzanas de oro, y todo era de oro refinado, hermoso y precioso. Eso también está en el santuario celestial. ¿Qué más? Capítulo 8, versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, dice así: y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y fue dado mucho incienso para añadirse a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ajá, muy bien. El altar de incienso también estaba en el santuario celestial. El altar de incienso estaba junto al velo que dividía el lugar santo del santísimo, ¿verdad? Y se añadía incienso a la hora de las oraciones para que se perfumara el santuario y la oración llegara a Dios como aroma grato. Esto era un simbolismo maravilloso, pero ojalá tú lo puedas entender, ¿no? Es sencillo de entender. Eran perfumadas las oraciones, era como que Cristo las cubría con su gracia y era aroma grato a Dios esa oración. Muy bien, entonces el altar de incienso, el candelabro también estaban en el santuario celestial. Y 11:19
Mira lo que nos dice 11:19 de Apocalipsis 11:19, y dice el apóstol Juan: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo. Esto también estaba en el santuario celestial, el arca, y lo vimos en el primer versículo que estudiamos, ¿verdad? El arca que estaba en el lugar santísimo también está en el lugar santísimo allí en el cielo, el arca del tabernáculo. Impresionante, impresionante. Es una copia de lo que vimos en el santuario de Moisés, era una copia del santuario celestial. Continuemos con el estudio. ¿Qué relación tenía el santuario terrenal con el santuario celestial? Éxodo 25:9. Vayamos al Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 25:9. Estoy usando la Biblia Reina Valera versión 1909 que tengo en mi celular, de la cual me agrada mucho esta versión porque es sin que haya sido manipulada, ¿verdad? Todavía en aquellos tiempos no se manipulaban las escrituras como hoy día. Éxodo 25:9, mira lo que nos dice. Dice la escritura en la palabra de Dios: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Aquí Dios le está hablando a Moisés y le dice: conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus vasos, así lo haréis. Impresionante. Dios le dice: como yo te mostré, así lo harás. Tal cual, todito lo que yo te mostré. Has visto una visión. Dios le había mostrado a Moisés los planos del santuario celestial y él debía hacer todo exactamente igual. Igual. Por lo tanto, el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. No podemos decir que no existe un santuario celestial. La misma Biblia nos está diciendo que existe un santuario celestial. El apóstol Juan en el Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Y que tiene el mismo mobiliario que tenía el santuario terrenal. Exactamente igual. Muy bien. Continuemos con nuestro segundo texto. Hebreos capítulo 8, versículo 2 de Hebreos. En el Nuevo Testamento, vayamos ahora para el otro lado de la Biblia. Hebreos capítulo 8, versículo 2, dice así: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. ¿Quién es el ministro de ese tabernáculo verdadero? Pues el santuario verdadero es el del cielo. El otro era una copia, el que había aquí. El verdadero tabernáculo, el santuario, está allí en el cielo. ¿Y quién es el ministro de ese verdadero tabernáculo? Bueno, Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo es el que ofrece su sangre allí en el santuario celestial. Pero ya lo veremos eso también. Muy bien. Aquí nos vemos la siguiente pregunta, nos dice: ¿quién es el sacerdote en el santuario celestial? Y vayamos al mismo libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Mira lo que nos dice, capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro pontífice, nuestro sacerdote? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Bueno, no sé si te quedó clara la pregunta anterior. ¿Qué relación tenía el santuario terrenal con el celestial? Bueno, el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Ahora nos está preguntando aquí: ¿quién es el sacerdote del santuario celestial? Y la misma Biblia, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, nos dice que Cristo es el apóstol y pontífice de nuestra profesión.
Cristo es el que oficia como sacerdote en el santuario celestial. Muy bien. Próximo texto, Hebreos 4, 15 y 16. Ahí en la otra página, Hebreos 4, 15 y 16, nos dice lo siguiente: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado fue en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pontífice tuvo que serse humano para poder entender lo que tú y yo sentíamos al pasar por esta vida, para que nadie pueda decir Dios es un Dios que no nos entiende, no pasó lo que pasamos nosotros. Pues sí, lo ha pasado, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó como tú y como yo. Eso es la única diferencia entre Cristo y nosotros. Él nunca pecó. Nosotros estamos habituados a pecar, desgraciadamente. Muy bien. Entonces, ¿quién es el sacerdote? Cristo, ¿verdad? Cristo. Próxima pregunta. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Hebreos 8, capítulo 8, versículo 3. El libro de Hebreos es muy rico en el tema del santuario celestial, ¿verdad? Nos habla mucho el apóstol Pablo aquí acerca del tema del santuario celestial. Capítulo 8, versículo 3 dice lo siguiente: porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. ¿Y qué mejor que Cristo, que ofreció su propia sangre por cada uno de nosotros? Los sacerdotes terrenales ofrecían sangre de becerros, corderos, palomas, pero este, y con todo respeto, ¿verdad? Este sacerdote ofrece su propia sangre por propiciación de nuestros pecados. La obra entonces del sacerdote es ofrecer sacrificios. Esa es la obra del sacerdote. Muy bien. ¿Y qué sacrificio ofrece nuestro pontífice? Hebreos 7, 26. Capítulo 7, verso 26. Ahí a la página siguiente, anterior. Versículo 26 dice: porque el pontífice nos convenía santo, inocente y limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. El pontífice que tenemos en el santuario celestial no tiene pecado. Es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. En cambio, los pontífices que oficiaban en el santuario terrenal debían ofrecer sacrificios primero por ellos mismos, por sus familias, y luego por el pueblo. Cristo no necesita ofrecer sacrificios por él mismo. Él es el sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Muy bien. Él es nuestro pontífice y el sacrificio de él es ofrecer su propia sangre. Capítulo 9, versos 22 de Hebreos, capítulo 9, verso 22, nos sigue hablando el apóstol Pablo con respecto al pontífice. Y dice así: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que la víctima debía morir en lugar del pecador. En el santuario terrenal, el pecador venía con su animalito y en la puerta del santuario, en la puerta, depositaba sus manos sobre la cabeza del animal y simbólicamente le
confesaba sus pecados, no el sacerdote, sino mentalmente confesaba sus pecados y lo traspasaba simbólicamente el animalito. Este animalito era llevado al altar de sacrificio, sacrificado. En una vasija se tomaba su sangre, el sacerdote se lavaba y entraba al tabernáculo y la sangre del animalito la asperjaba sobre el velo para poder que el pecador quedara limpio. No entraba al lugar santísimo. En el lugar santo asperjaba la sangre, salpicaba el velo del templo. Imagínense cómo estaría ese velo, ¿verdad? Porque era necesario la purificación del santuario. Por eso Daniel decía, ¿y hasta cuándo durará esto? Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Era necesaria la purificación de un santuario terrenal. El santuario terrenal se purificaba una vez por año. Símbolo del gran día de expiación que estamos viviendo desde 1844. Es un día profético el que estamos viviendo. Cristo está oficiando su propia sangre en el santuario para remisión de los pecados de los que decimos ser seguidores de Él. ¿Verdad? Eso lo veremos también en el estudio este. No sé si hoy, pero sí lo veremos. Muy bien. Entonces, ¿qué sacrificio ofrecía nuestro pontífice? Su propia sangre. Porque sin sangre no había remisión de pecados. Muy bien. ¿Cuándo comenzó el ministerio en el santuario celestial? Hebreos 8, 3 al 5. ¿Cuándo comenzó? Hebreos 8, 3 al 5. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven por bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Noten, sombras de las cosas celestiales. Como fue respondido a Moisés cuando éste había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cuándo comenzó entonces la obra de Cristo en el santuario? Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Cuando Cristo asciende al cielo, oficia como nuestro sacerdote ante el trono de Dios. Y el trono de Dios no estaba quieto solamente en el lugar santo, sino que después se traslada a otro lugar, al lugar santísimo. Eso ya lo veremos también. Me estoy adelantando al estudio de hoy, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Cristo? Cuando Cristo asciende al cielo y tiene algo que ofrecer, su propia sangre, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 8. ¿Cuál ha sido el trabajo de Jesús desde su ascensión? Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice lo siguiente, el libro de Hebreos 7:25. Por lo cual puede salvar también eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro intercesor, dice aquí, versículo 25 de capítulo 7. Puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es nuestro intercesor, nuestro sacerdote. Pero a partir del 1844 pasa a ser sumo sacerdote, porque empieza a oficiar en el lugar santísimo. Ay, no te adelantes, Alejandro, pero es así, es así. Vayamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo continúa su obra como sacerdote? Apocalipsis 15:8. Vayamos ahora
al último libro de la Biblia, Apocalipsis 15:8, mira lo que nos dice el apóstol Juan 15:8, dice lo siguiente: y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Ajá. ¿Hasta cuándo? ¿Te dice aquí, hermano Alejandro, hasta cuándo? Sí, te dice, y te dice mucho. Lógicamente, para esto hay que entender qué pasaba en el día de expiación. El santuario se llenaba de humo, no podía entrar nadie al santuario. Y aquí, cuando el sumo sacerdote termine de oficiar en el lugar santísimo, el santuario también se llenará de humo. Dice el versículo 8: y fue lleno el templo de Dios de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas. Se había acabado el día del perdón. Aquí la Biblia dice que se acabó el día del perdón porque ya no había quien ofreciese sacrificio, porque se había terminado la obra de expiación. Aquí, hermano querido, se termina la oportunidad para ti y para mí de tener nuestro intercesor ante Dios. ¿Y cuándo sucederá esto? Ya lo veremos también. Ya lo veremos, pero en otro estudio lo veremos. Este estudio casi ya lo estamos terminando. Mejor dicho, lo terminamos aquí. Pero vamos a leer una notita de una escritora bíblica que nos habla acerca de esto. Vayamos a leer entonces una notita que es muy interesante. Nos dice muchas cosas interesantes con respecto a esto. Dice así: el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió al día del Pentecostés dirigió la mente de los discípulos del santuario terrenal al celestial, donde había entrado Jesús por su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en completa oscuridad, perdieron toda luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había ocupado el lugar del terrenal y sin embargo ellos no tenían el conocimiento del cambio, por lo tanto no podían ser beneficiados por la mediación de Cristo en el lugar santísimo. ¿Entiendes esto? Cuando el santuario terrenal con la muerte de Cristo caduca, se rasga el velo del templo y se puede ver el arca del pacto, entonces el santuario terrenal ya no servía, ya no se podía oficiar allí porque ya estaba, el lugar santísimo era una cosa inaccesible, solamente el sumo sacerdote podía entrar allí. Pero al rasgarse el velo, el tabernáculo terrenal había caducado. Era necesario entonces el traspaso al santuario celestial. ¿Y pero por qué, hermano Alejandro, me dice usted que si hay un santuario celestial y cómo es necesario que sea purificado si en el santuario celestial no hay pecado? Pero hermano, ¿tú quieres saber por qué era necesario también la purificación del santuario celestial? Lo veremos en nuestro próximo estudio. No te olvides de suscribirte, no te olvides de poner like si te gusta y de enviarnos tus críticas, ¿por qué no? Tus críticas, tus opiniones con respecto a este tema, con respecto a los otros temas que hemos tenido. Hemos terminado aquí el tema del santuario celestial. Hemos visto a través de la Escritura que Dios tiene un santuario celestial, que no es un invento de una religión o mía o de cualquier otro loco que se le ocurrió para seguir con el negocio.
porque eso les acusan, ¿no? Le acusaron a los seguidores de Miller que el negocio se les terminó cuando Cristo no vino. Y como era necesario seguir con ese mismo negocio, se inventaron el tema del santuario celestial. Pues mi hermano, no es así. La misma Biblia te dice, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos hemos leído muchos textos que nos hablan del santuario celestial. Ojalá tú y yo podamos seguir anotados en los libros de los cielos y nuestros libros estén cubiertos con la sangre de Cristo y nuestros pecados estén borrados en el santuario celestial, porque eso es lo que contamina el santuario celestial. El santuario terrenal era contaminado por la sangre asperjada en el velo y era necesario un día al año de expiación. El Yom Kippur, decían los judíos, el día del perdón. El día del perdón completo. Allí se limpiaba el santuario y los pecados que habían quedado en ese velo eran eliminados totalmente. Y se empezaba de nuevo. Hasta el otro año. Aquí la sangre de Cristo debe cubrir nuestros pecados que llegan al cielo a través de los ángeles que escriben en los libros. Tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros. Eso ya lo veremos también, los libros que hay en el cielo. Ojalá tú y yo, hermanos, estemos en condiciones de estar de pie cuando el Señor venga a buscarnos. Y para estar de pie, debemos estar de pie sin mancha de pecado. Porque cuando se termine la obra de Cristo en el santuario y el santuario celestial se llene de humo, ya no va a haber intercesor allí. Ya no va a haber nadie allí. Y si seguimos pecando, no va a haber nadie que cubra nuestros pecados. Por más que nos arrepintamos, no va a haber intercesor. Y esos pecados nos condenarán. Ojalá tú y yo entendamos estos temas que son graves para nuestra salvación. Por eso hay muchos que eliminan de un cantazo el tema del santuario. Era el negocio de los primeros adventistas. Los adventistas mienten y engañan a la gente diciendo que hay un santuario celestial. Los adventistas se crearon el santuario celestial para seguir con su negocio. Déjame decirte una cosa, hermano. Yo no pertenezco a la Asociación Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero predico la verdad. Y aunque hoy día la Asociación Iglesia Adventista del Séptimo Día ya se haya alejado mucho de la verdad pionera, el pueblo de Dios guarda el sábado, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No te olvides. Vamos a cerrar con una oración. Cariñoso Dios, que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tú nos das de haber podido descubrir a través de tu palabra que hay un santuario en el cielo, que Cristo está oficiando allí como nuestro pontífice ante ti, Padre, en representación nuestra, con su propia sangre, para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos porque no hemos sabido entender estas cosas, o no se nos ha enseñado, o no la hemos estudiado, o no le hemos prestado la debida atención. Ayúdanos, Señor, para que cuando Cristo salga del lugar santísimo y el santuario se llene de humo y no haya nadie allí adentro, nuestros pecados hayan sido borrados y podamos vivir una vida sin pecado hasta el retorno de Cristo. Bendito Dios. Bendice a cada uno de los que ven este video, a sus familias y a sus vidas espirituales. Ayúdalos, Señor. Te lo suplico por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermano, amigo, no te olvides. Permite que esta lámpara
que es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta lámpara ilumine tu camino. En esta está la verdad de Dios. La puedes aceptar o rechazar. Si la aceptas, cambiará tu vida y te hará salvo. Si la rechazas, bueno, ¿qué puedo decirte? Ojalá que el Señor te bendiga y te guarde, y que seas otro más. No pretendo que seas adventista, no pretendo ni siquiera que seas adventista, ni que te llames adventista, o que tengas una denominación, porque el nombre en una denominación no te va a salvar, te va a salvar Cristo. Ojalá tú y yo hagamos de este libro una luz para nuestro camino.